Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle, la venganza de los nerds que hablan de política en la semana más política de todas. ¿Política o políticas? Bienvenido Mirko Macari, bienvenido Gonzalo Miller, bienvenido Pirincho Navarrete y a nuestros amigos de Aligot que nuevamente nos permiten hacer un programa presencial aquí con este hummus, con un poco de verduritas porque me dijeron que Mirko Macari quería ir a la tele, así que quiere estar flaca hoy día. ¿Cierto? Estoy rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo. Te voy a pedir un diurético también. No estará al nivel, solo Viricho está a ese nivel de tiktokeo, ¿cierto, compañero? Se ríe solo este weón. ¿Ah? Está el trending, ¿entendió? El único que entendió el trending aquí era... Sí. Claro. Muy notable. Oigan muchachos, entremos al tiro en materia ya que vamos a tener harto que conversar. Yo quería llevarlos a hablar del debate, eso era lo tradicional, ¿cierto? Es lo que había pasado esta semana. Un debate que nuevamente había tenido sus cositas, Yasna pegó su par de combo, andaba ahí un poco inspirando tu amigo Candonga Carreño, ¿te acordáis de la gran escena de Candonga Carreño? Ahí había pasado Yasna, pero resulta que esta cuestión solo ha empeorado, así que les propongo que partamos de ahora para atrás y partamos hoy día por la noticia coyuntural, que es que en medio de esta sonada y este posible desfonde del candidato a la derecha, Sebastián Sichel, comenzaron a salir varios actores al ruedo. Entonces quiero que me comenten un poquitito cómo han visto a Sichel, si creen que se defonda o no se defonda, si se está defendiendo o no se está defendiendo. Pirincho, tú que conoces este animal por dentro, porque esta parece que es una cuita de C, hasta donde podemos rastrearla. Yo a Sichel lo vi mal en el debate y es raro porque después de lo mal que le había ido en el primer debate uno suponía un poquito más de preparación y de cautela frente a lo que era la necesidad de repuntar. Y más allá del combo breaker que le pegó Yanni, que lo dejó bien drogue por hartos minutos, nunca se le vio bien, tranquilo, pausado, intentando recuperar un cierto electorado que él viene perdiendo hace un tiempo y entre otras cosas siente que casi le está respirando en la oreja. Y cuando eso no terminaba de ocurrir, aparece esto. A ver, yo vi el reportaje anoche antes de grabar Última Mirada con Fernando Paulsen y me atrevería a decir de que es un reportaje por encargo. ¿A qué me refiero? Los datos, como se presentaron, no pudieron sino haber sido facilitados por una institución o un mismo actor o una persona que conocía por dentro, porque el nivel de detalle, no quiero menospreciar el esfuerzo periodístico, pero la información estaba toda ahí, al punto tal de que no solamente estaban los nombres, los procedimientos, los seudónimos, y no me cabe la menor duda de que este es un ajuste de cuentas. Hay alguien que no quiere a Sichel y podremos preguntarnos quién, y la segunda pregunta, la más importante, es ¿por qué? Porque yo tengo dudas de que si Sichel se desploma, una parte importante de esos votos vayan a Proboste, que es la primera tesis que uno podría tener, que esto viene del mundo demócrata cristiano. De hecho, la primera reacción de Sichel es defenderse como lo hace Piñera, que en vez de decir soy inocente, pone todos los papeles sobre la mesa para mostrar cómo los de al frente también son culpables. Y ahí tuvimos esta pelea en el barro, bien ordinaria, dime y direte, respecto a quién ha administrado o no las cuentas, pero haciéndole un guiño al distinguido programa Amigo y que tiene como protagonista a nuestro Mirko, esto fue una cabeza de caballo, mandada con nombre y apellido, y todavía no me atrevo a lucubrar quién, porque insisto, yo no estoy completamente convencido de que el desplome de Sichel necesariamente favorezca a Proboste, en la dimensión que requiere favorecerla para efectos de que ella se transforme en un actor relevante, es decir, que tenga alguna posibilidad de pasar a segunda vuelta. Especulemos sobre eso en los escenarios de primera y segunda vuelta, pero mientras tanto Pirincho dijo algo, alguien no quiere a Sichel. Yo hago la otra pregunta, ¿alguien quiere a Sichel, Gonzalo? Yo creo que aquí hay varias lecturas. Yo creo que primero esto es algo que viene de la familia de C de todas maneras, ¿no? Por el tipo de información, es un inside job total, ¿no? De un ex amigo, alguien que no cruzó el río. Y yo creo que en eso, yo creo que Yasna lo hace con sentido, va en la misma línea de lo que, la misma pulsión que puso en el debate, ¿no? Esta crítica respecto a los roles o al trabajo o a la vinculación con el mundo de la empresa de Sebastián Sichel. Ahora,
en esa pelea, porque nadie quiere ser cuarto, ese es el punto. Nadie quiere estar en cuarto lugar, y Sichel ya estaba tercero, y dijo la Yarna, bueno, un empujón más, y quedó tercera yo, y esto cambia. Ahora, yo no sé a quién va a favorecer finalmente, porque más que lo que dice Sichel, a mí lo que yo creo que es un dato que hay que mirar con cuidado y ver cómo continúa esta conversación, porque hasta ahora ha habido silencio en la ADC, un escueto comunicado respondiendo de quién fuera su presidente en ese momento. Latorre. El señor Latorre, Carlos Latorre, ¿no? Pero no había mucho movimiento, no había mucho eco en ese mundo. ¿Y por qué? Creo yo porque quien asumió las riendas de la defensa es nada más ni nada menos que un ex tesorero de la ADC. Juan José Santa Cruz, que dijo, bueno, esto es muy fácil, yo sé, tú sabes quiénes financiaban a la ADC en ese minuto antes y después. Así que yo creo que este capítulo, si esa advertencia es suficiente como para que esto dure hasta aquí, o el inicio de una larga guerra de un clan familiar ex-DC, lo veremos en las próximas 48 horas. Bueno, digamos a los jungleros que tuvimos que juntar nuestros 4 IFE para poder tener Ostras. el de Bilicho, el de No es cierto, esto es Camilo gentileza de Gonzalo nuestros y el amigos de mío, todos Aligo. juntamos nuestra postulación al IFE y Exacto, llegaron a esta partida exacto. porque no es cierto que Chile esté en crisis económica. Mire. Y además con este Sauvignon Blanc de Little Kino. ¿Qué tal? Elegante, ¿no? Gracias, muchas gracias. Oye, Mirko Macari, yo creo que el pueblo junglero, weón, quiere escuchar tu... Porque esto es lo más cercano que hemos estado en esta edición del ciclo político a un capítulo del Padrino, ¿o no? Claro, como le decía el gordo Clemenza a Michael, horas antes de que se perpetrara la venganza, ¿no?, del atentado a Don Vito, ¿no?, donde Michael Corleone mata a Solozzo y al policía corrupto McCloskey, ¿no? Cada cierto tiempo tiene que haber una guerra, ¿no? Y esta es una guerra entre familias, ¿no? La guerra entre los Corleones y los Tataglia, ¿no? Sí. Porque además se respira en las declaraciones de Juan José Santa Cruz que el asunto es personal, que tiene que ver con los que convivieron mucho tiempo y ya no conviven. No, recordemos cómo fue. El poder funciona por trenzas, por lotes, por grupos. Los partidos son una mascarada hacia el gran público que cree que todavía estamos en el siglo XX y la política se trata de grandes ideales. La política se trata de espacios de poder capturados por trenzas y grupos. Eso se trata desde el 90 en adelante, no de otra cosa. Y entonces hay un grupo, este grupo de los que partieron siendo los ciudadanos, con Velasco, intentaron levantar la candidatura de Velasco, de donde vienen Santa Cruz, Sichel, la Mariana Elwin, y ellos hicieron su tránsito hacia la derecha, ¿no?, de acuerdo a los escenarios. Con escala. Con escala, etc. Y entonces este lote se apoderó de una ciudad, que estábamos en las pandillas de Nueva York, ¿no?, y este lote se fue a otra ciudad y se apoderó la ciudad, a la derecha. Y entonces, como decía, para poder volver a ponerlo en clave padrinesca, ¿no?, quien acumula poder desmedido, genera la envidia de los otros, ¿no? Como les decía Barcini a Don Corleone, nosotros solo pedimos tener acceso a los periodistas, a los políticos, que usted tiene, a los jueces, a los usted tiene en los policías que bolsillos. usted tiene. Sí. Y lo único que pedimos es que nos cobre por eso, porque más que mal no somos comunistas. Exacto. Entonces, bueno, Ese es el diálogo. hay mucho. Entonces, hay votos en el centro que tienen que ver con una alicaída democracia cristiana dentro de una conglomerado de la unidad constituyente que vive la decadencia de lo que fue el mundo de la concertación, ¿no? Y ve cómo 3 o 4 gatos de acá se armaron un boliche al otro lado, que igual es interesante, porque tiene acceso a dinero, a redes, a votos, y entonces ahí empieza la disputa. Eso es lo que yo veo. Ahora, pero tu olfato periodístico, Pinto, ¿qué te dice? Ese dato no, que recibe completamente de Matamala, acuerdo, no, por ese supuesto. pendrive que recibe Matamala,
¿Es un pendrive que va con encargo o sin encargo? Que es el punto O sea, de- alguien tiene que explicar lo que está ahí, además, y direccionarlo, porque Claro, si no... no es Pero un no, explicativo. nunca un periodista se recibe algo con un encargo, decir esto es, mira, tenemos, se le entrega la información y se le dice, esta es la información que está, ve tú qué haces. No, está bien, pero Ah. ¿con qué otra? ¿Dónde podría, en qué fuente podría haber validado? A ver, pero ¿qué quieres que diga? ¿Que fue en la EC? Obvio que alguien del mundo de la EC lo pasó, po. Es obvio que esa información quedó dando vuelta ahí. Claro. En algún círculo. Para que genere la credibilidad Pero suficiente. no entiendo cuál es el morbo en torno al asunto, que es bastante lógico además. Siempre No ha es- sido así. Sí, pero Cuando no- ocurrió el caso Spinac, yo recuerdo perfectamente que la UDI, principal afectada por las denuncias contra Jovino Novoa, sospechaba de Piñera, porque Claro. la diputada abusadora era la Vía Guzmán. Entonces no hay peor astilla que la del mismo palo, como decía Sir Winston Churchill. Mis adversarios están al frente, mis enemigos están al lado. Al lado. mío. Esto es así, entonces esto es más o menos lo mismo. El dicho popular dice además que el ladrón ve a todos de su condición. Exacto. Por lo tanto, Ahora, es interesante, claro, cómo estamos viendo esta descomposición ¿Cómo está? violenta, rápida, de Sichel en varias escenas, ¿no? Es como una serie de capítulos cortos, ¿no? Él viene caída libre desde el primer debate, ¿sí? y este reportaje ya es un uppercut súper potente, ¿no? Pero lo notable es que justamente quien más lo ha buscado a él es su ex correligionaria, Yarna Proboste, por algo es Y es eso. donde él se siente también más incómodo, si lo habíamos comentado Claro. con ocasión del primer debate. Cuando Yasna se pone frente a él, algo hace freudianamente respecto de Sichel, que lo enfrenta con un lado que él quiere mantener oscuro en su relato, Sí. que es tan perfectito, este relato de superación, ¿cierto? Se conocen de memoria. Bueno, si ese es el exactamente, punto. exactamente. Cuando uno pelea con un amigo. Se tienen toda la info, yo sé todo lo que Sí. hiciste Es tú. como si nos agarráramos nosotros un Claro, día, y weón, que te y... dijera, claro. Cagó esta weá ahí. Es una especulación ahí, ¿quién? ¿Ah? Te apuesto que vos estáis de tarro primero. Estarían publicado todos Así los que, mails, ¿a quién se va de tarro primero? todos los whatsappeos. ¿Ah? Pero el punto que a mí me extraña, que obviamente Yarna detecta, el mundo de C detecta la condición que hoy día es la zona roja en la política, que es la relación entre política y negocio. Ya, y OK tiene su prontuario ahí de Sichel en la industria del lobby, tiene cuestiones de las que responder como candidato con un discurso de renovación de la política, una política distinta, pero me resulta muy raro que Sichel no contraataque, porque Yarna Proboste en las tardes y en las noches practica acusando de lobby a Sichel, y en la mañana se reúne con un lobista, Julio Valladares, que tiene una agencia de lobby, que es su operador, que justa votos en el Congreso, que hace todas las cosas que aparentemente ella dice que Ese ángulo es bueno, porque- estarían mal. Y O sea, entonces, eso podría ser una disputa Sichel- comercial. También, sin duda, o sea, siempre estas Ya, cosas... nunca tan a ver, prosaico. a ver, siempre hay cosas que se mezclan, Ajá. siempre hay cosas que se Sí. mezclan, pero para Yasna Proboste, cito al medio interferencia.cl y al periodista Víctor Herrero, ¿no? Ahí está la nota, googleenlo, Julio Valladares, Interferencia, DC, Yasna Proboste, él tiene una empresa de lobby y todas las mañanas trabaja asesorando a Yasna, ¿no? Y conectando los temas de la agenda de las empresas que ve él con la bancada demócrata cristiana en el Senado, con Yarna, que se asesora él, y en las tardes se dedica a la campaña. Entonces, Ahora todo apunta que en el caso de Sichel, no sé si ustedes están de acuerdo. Acuérdense cuando Tironi, Sí. el año 2009, trabajaba en las mañanas en el comando de Frey, Sí. ¿no? Y en las tardes con Sarcobran, una de las empresas que estaba coludida en la colusión de las farmacias. Sí. Entonces la DC y el mundo de la concertación tiene esa práctica, juega ese doble juego. Siempre lo ha jugado. Es verdad, es porque es un ángulo que plantea Pico que es interesante, porque al final dejan caer esta bomba de racismo sobre Sichel, ¿no? De financiamiento, pero esa bomba explota al interior también de la propia democracia cristiana. Yo creo que eso explica el silencio de la democracia cristiana frente a esta disputa, porque no es cómodo, no es fácil, son explicaciones complejas todas, de cuáles eran las prácticas, cómo se hacía, con quién no se hacía. Yo creo que aquel que apretó el botón no dimensionó que el mundo que puede terminar dando explicaciones es un mundo bastante más amplio que el de Sichel. Ahora, Macari dijo en el programa pasado, aludió a su majestad el contexto, ¿se acuerdan ustedes o no?
¿Qué ha cambiado en el contexto? Porque nada de lo que estamos hablando hoy y que tiene en el suelo a Sebastián Sichel, o por lo menos dando explicaciones o ofreciendo combo, que es más o menos lo que hicieron hoy día en su conferencia de prensa, estas cuestiones ya se las habían tratado de sacar, digamos, en su minuto, cuando él era un candidato que estaba compitiendo en la primaria. O sea, nada de esto es nuevo. Trataron de ponerlo como el candidato de Piñera y no prendía. No, Trataron de decir que Sebastián tenías un Sichel- negocio Sebastián privado. Sichel tuvo una primaria de guante blanco. O sea, ninguno de estos temas estuvo arriba de la parrilla con este nivel de datos, de pruebas, de todo, ¿no? De dar explicaciones, de ponerlo en contraste. No, nunca. En la primaria nunca, ni en los debates, ni nadie. Entonces, pero yo creo que él también tampoco lo puede sorprender tanto, no sé, Pirincho, No, porque él no puede sorprenderse de que todo candidato sabe que al final va a estar expuesto en toda su relación y que finalmente cualquier detalle va a ser sujeto de cuestionamiento, va a ser sujeto a ataque. Sí, pero a ver, yo creo que hay una combinación de dos cosas. Yo partí esta locución haciéndome la pregunta de que esto no me funcionaba muy bien porque no tenía lógica desde el punto de vista del efecto inmediato, es decir, no tenía racionalidad. Y me quedo más bien con la primera parte de la reflexión de ustedes que con la última. Es decir, no hay que buscarle mucha lógica a esto. Si esto es una pelea de familia, es esencialmente una pelea pasional. Es una pelea absolutamente subjetiva, en la cual Nadie me dio tanto. uno desata un conjunto de acciones sin haber calculado las consecuencias porque está motivado por el resentimiento, por el odio, en este caso en particular por una palabra que es muy cara a la acción política que se llama la traición. A mí me ha tocado hablar con algunos ex camaradas durante estos 2 días, menos, estas 18 horas a partir del reportaje, y lo que uno respira es el ánimo de venganza. Y por lo tanto, quien pasó esa información, la pasó con esta motivación y con ninguna otra. Cagar a Sebastián Sichel, ex Sebastián Iglesias. Cualquiera sean esas consecuencias. Y las consecuencias son justamente las que estamos viendo. ¿Por qué Yarna Proboste se para frente a Sichel en el debate y vemos a el candidato de la derecha con un rictus de nervio? Y es porque en el fondo te conozco, sé lo que hay hecho, somos de la misma familia, tú y yo somos iguales. La pregunta es ¿quién dispara primero? Y ella tomó la decisión de disparar. Y él, en vez de salir jugando con 1000 cosas, que eso además muestra un poco el amateurismo que ha evidenciado Sichel en esta vuelta, intenta una reacción más o menos mala, trata de contener por la vía de mandar la pelota al córner y viene este segundo andanada. Y lo que hace Santa Cruz, que es un poco más frío que Sichel, es decirle o mandarle el recado a los del frente: lo que ustedes acaban de mostrar es una pequeña parte de lo que yo podría decir. Y como todas las peleas pasionales y como todas las mochas de familia, sabemos que van a terminar mal. Ya a eso me refiero con lo de Yarna, porque reacciona muy mal recordando el tema de la destitución, Claro. que justamente no es un tema en su mundo. Pero no toca funciona, sus votantes. ¿funciona esa amenaza, la de Santa Pero Cruz, en este la contexto? cercanía de Yarna a Jorge Pizarro, por ejemplo, y a otra serie de personajes que están tan encarnados con esta relación espuria entre el dinero y la política, que sí le podría rebotar muy poderosamente a Yarna y no lo hace. En el peor, No lo hace, no lo en hace, el peor sí, momento de la Guerra Fría, ¿qué fue lo que evitó que algunos de los jerarcas de quienes se dividen el planeta apretara el botón? El miedo a la aniquilación total. Exactamente, la convicción de que cualquiera fuera la razón, la justificación, el primero que apretaba el botón, se hundían todos. ¿Y tú crees que la declaración de Santa Cruz genera suficiente Espera, miedo ¿qué es lo que genera? ¿Genera un empate o miedo? o genera Lo vamos a una ver, declaración de lo guerra? vamos a ver en los Ustedes, los próximos días. periodistas, dirían ese cliché que estamos en una noticia en desarrollo. Esto puede terminar muy, muy mal. Puede terminar con Sichel y con la candidata demócrata cristiana enredada en una pelea en el barro donde se sacan los peores muertos del closet, donde pierden invariablemente los dos, y por eso es que no tiene lógica política en términos racionales.
tiene lógica desde el punto de vista de la rabia de una pelea. No, de o sea, familia. porque buen punto el de Berincho, Sí, el de la porque- pasión, es verdad, porque no hay que, uno decía, hay cálculo, no, cuando tú tratas de botar un edificio, cuesta mucho calcular de que no vaya a saltar el humo para todos lados, que no vaya, aquí te vaya a pasar a llevar el edificio al lado. Ya, vaya a caer- pero ¿quiénes sí ganan? Porque yo me imagino que aquí, no, por el chicasta, siguiendo pero- en las películas, aquí Comiendo cabrita. Cast está como Palpatine, como el emperador de Star Wars, ¿o no? Mira, está mirando cómo se pelean estos y No, vuestro porque, odio solo me hace más Pero fuerte. es que además esto, su magistral contexto tiene que ver con que el gran tema de toda esta fase final de la campaña es la relación entre política y negocio a propósito de su excelencia y los papeles de Pandora, ¿no? Y la acusación constitucional, ese es el gran Claro, él tema. vuelve a poner eso en la- El gran tema, entonces, todo está teñido. Sin embargo, Kast está frío como un pescado porque le reflotan su sociedad en Panamá, su familia y todo, y él dice, bueno, ahí se hizo esa sociedad, pero mi inversión está en Estados Unidos, no lo rebotan, no se enreda. Ahora, No hay quiere otro construir ángulo, una batida hay otro ángulo, distinta, ¿no? Pero yo no me sé quedo si nadie dando gana. vuelta lo de Berincho, esto es lo de la pasión, ¿no? Que la falta de cálculo, sino que más la reacción de visceral. Porque Sichel tiene ese ángulo visceral también. O sea, lo hemos visto que tú lo empujáis 2 veces y ¡pah! Y salta para adelante. Yo creo que frente a Yasna se contuvo mucho. Porque bueno, toda persona que trabaja o que trabaja en el mundo de la influencia y del lobby, hace lobby frente a alguien. ¿Ah? Se junta con alguien, ¿no? Y por lo tanto él sabe con quién no se junta, con quién no se juntó, a qué hora y dónde. Entonces, Pero ya lo habían ensayado en el primer debate. ¿Se acuerdan cuando Yasna dijo que él le dijo que era lobista y él dijo que era abogado? Luego salió gente como el ex jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas, DC, a decir, ¿cómo que no? A mí me llamaba directamente él. O sea, la escena esta que repite ahora La Torre ya había tenido en menor escala un capítulo parecido. pero todo eso Entonces, tiene no fácil- sé si es tan pero irracional en el todo sentido eso de tiene no... fácil despacho, mira, bueno. Yo no he sido asesor, lo decía anoche, no he sido asesor de candidatos presidenciales, solo de precandidatos con resultados francamente nefastos, como todos sabemos. que fue el jefe de campaña de Sichel, la campaña de diputado, todo esto. Claro, efectivamente. ¿Qué pasa si esa noche, cuando Yasna Proboste se le para enfrente, le hace esta locución y le dice, tú fuiste lobista de las empresas de gas? ¿Qué pasa si Sichel sale jugando y dice, sí, efectivamente, creo en el libre mercado, me parece importante defender a las empresas que prestan un servicio básico, tú calientas tu hogar, la comida de tus hijos y se permiten duchar, entre otras cosas, por empresas de esta naturaleza y no tengo nada que avergonzarme? Fuera, se acababa el tema ahí. Lo que pasa es que como este huevón sabe poco y cree que sabe Lo que más... pasa es que el gas está en este minuto también. No, con y la casi la cifra sangre, apuntada, perdón, Berincho, pero apuntado ahí, de ahí, sobreprecio. ahí no te voy a seguir. porque- Hubiera pasado de la misma forma que pasó Cast, es decir, huevón pastelero tus pasteles. A cada uno Sí, le pero duele, él no cumple a ese cada rol. uno le La duele sangre. donde tiene las expectativas altas. Él no cumple ese rol. Cuando tú le decís a un huevón como Piñera, eres un ladrón, es exactamente lo mismo. Cuando tú le decís, huevón, eres un huevón cómplice de la dictadura y que estuviste con los derechos humanos, le duele. Esto todo depende Sí. desde qué es lo que te molesta y qué es lo que dais por enterado. Cuando tú eres un candidato de la derecha, no te puedes permitir, huevón, no hacer una salida como esa porque además es muy blanda. Polémicas más, polémicas menos, colusión del gas, colusión menos. Todas esas respuestas que dio eran peores que esta, de salir jugando. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo peor de esto es que si esta es una pelea verdaderamente pasional, pudiera ocurrir incluso la hueá más básica, y es que si no voy a ser yo, tampoco vaya a ser tú. Ah, Y bueno. aquí nos vamos todos a la concha de su madre. Ya, ahora eso también es pasional, pero yo los quiero llevar un minuto a pensar como asesores. O sea, la pelea, asesores, la pelea por el cuarto lugar, pero en el barro. lo Esa es que- la propuesta. piensen de- como asesores de un candidato que está tercero, cuarto, y en las condiciones de las que estamos hablando. Como tuve Marco en su momento. Bueno, no, yo estuve... Marco te lo tercero. Soy tercero. 2009, es cierto. Piensen Ahora va ustedes, como sexto. por eso, piensen ustedes como esos hombres grises de los que hablabas tú en algún minuto, que eventualmente dicen, bueno, si Yasna no va a pasar, ¿cierto? ¿No será bueno que ella haga la pega sucia de Boric? ¿No ese es el camino más corto
para generar un entendimiento fácil es entre muy la primera y la racional. segunda. Yo Es eso muy es lógico. verdad, que ella No. sea la candidata funcional. Pero lo que pasa es que abajo en el segundo piso de una candidatura, tú tenés a los leales del candidato, y en el tercer piso de esa Oye, candidatura, y además que siempre estáis pensando en el plan B. es que en el tercer Ah, piso de ya, esa candidatura a ver, están ojalá todos los que pasemos, pero están si los no reyes del pasamos- plan B. Los reyes del plan B, o sea, eso Sí, están pero- pensando pero dónde yo- van a caer Sí, pero el plan después B, de la perdone candidatura. que te interrumpa, Completamente de acuerdo con pero el Camilo. pero el plan B funciona cuando todavía tenía algo de porte para ejecutar el plan B. Si esta guerra termina como nosotros creemos que puede terminar, con todos los huevones y huevonas completamente desprestigiados, embarrados, con todos sus peores pecados sobre la mesa, esos huevones van a estar caros para ser jefe de gabinete, un seremi huevón en la próxima administración. Pero hay ¿Qué muchas plan formas- B? Pero hay, Hay pero hay muchas mucha gente que está formas, dispuesta a eso. Hay muchas formas de influir, Bueno, hay hay muchas gente que formas. tiene Sí, expectativas más. sí, sí, pero weón. en ese sentido lo que dice Pirincho, ¿en qué? Finalmente, si Yasna jugara en lo que dices tú, Camilo, hacer la candidata funcional, hacer mérito, hacer conducta, ¿ah? Voy a hacer conducta y no se preocupe don Gabriel, yo le doy a Siche, le doy a Cas, le doy al que sea, yo voy a hacer la pega. Aunque no sea explícito, que, digo que yo. no estuvo dispuesto a hacer la Meo, porque Meo No, anda en la libre. Bueno, que quién le va a creer No, ahora, pues, pero weón, bueno, si pero al anda último la que lo libre. siguió a Guillén lo dejó enterrado, pues, weón. Pero, weón, es un- pero- Pero ojo, si ya pero está- ojo que cuando Marco interrogó a Boric, Suavecito, sí. Weón, completamente Ah, suavecita. Don Gabriel. Tan suavecita como cuando Boric interrogó a Proboste. Corta tú, Don no, Gabriel. corta tú. Claro. Don Gabriel le dijo, oye, pero yo creo que Yasna no está en tanta funcionalidad. El punto es de que si es verdad la tesis de Pirincho, y esto es una guerra hasta el suelo, ¿no es cierto? Sin cuartel, Pelea de familia. en las prístinas aguas del Frente Amplio, donde ya habían tomado la decisión de prescindir de la ADC, porque es una Ujú. decisión que la teníamos clara, ¿no? Sí. Prescindir de la ADC. Hoy día ya, pero es una decisión que está ratificada, doble check. O sea, esa ADC con ese historial no clasifica a nadie, ni Yasna ni nadie, no son parte. Lo que pasa es que si tienen un enemigo común, pues que puede ser mucho más prosaico y menos racional. Si tienen un enemigo común es mucho más fácil para todos los que no son de C. Sí, pero el enemigo común no es el que va tercero. No, pero el enemigo común en este caso es Sichel. Por eso, no es el Si que va todos tercero. tienen un enemigo común, que es la derecha, por así decirlo, Si Sichel fuera segundo y estuviera acercándose... Era segundo, po. No, pero ya no lo es. po. Bueno, pero le Pero están si- pegando pero para si que no se fuera- levante. Está bien, pero si fuera el segundo y estuviera amenazando a Boric, te compro la tesis. Pero va tercero, Y si no, cuarto. no, yo creo que va tercero. No, si por lo de Yasna, está claro que Yasna cree que va a cuarta y está el cuello de Sichel. ¿ah? ¿va tercero y quién es el segundo? El caso. Ah, ya. ¿Y ese no es el mejor escenario para una reunificación concertacionista con el Frente Amplio? Yo creo que En la segunda al revés. vuelta, Cast, Mira, Boric. Al revés, mira la convención nomás, o sea, ¿qué reunificación? Al revés, precisamente. Primero tenés que ver quién llega de la concertación al Congreso, al nuevo Congreso, tenés que ver quién llega. ¿Ah? Más allá que Yasna todavía le quedan 4 años más de senadora. Y lo segundo es decir de que además, ¿qué tan dañado llega? Porque si al final del día es como cuando tuvieron que dar explicaciones porque el Frente Amplio estaba llevando a Jaime Mulet, otro ex demócrata cristiano. No estáis dispuestos a dar esas explicaciones, ¿no? No funciona el discurso, se te cae la épica, se te cae el discurso, se te cae todo. Oye, ¿qué Lo me que decís pasa es que del code de el beef que les púlpito- traje? oye, yo acabo de probarlo y está extraordinario. Está ¿ah? extraordinario, ¿no? Eso es para Esa que- es para la que versión los cumbreros- francesa de un tomahawk. Aquí se Sí, llama po. code de beef. Eso es. ¿Qué tal? ¿Ah? Es un tomahawk, pero afrancesado. Eso, Extraordinario. ponte valiente nomás, pues Pirincho, énchale. Falta la marraqueta para echarle con mayo. No, aquí, Nada más. pues, mira, estamos ¿Y esto impecables. hasta llegar y pinchar? Sí, hasta llegar y pinchar. Por Oye, favor. es que yo creo que no sé si han visto a Boric. ¿ah? Que- Con anteojos y sin anteojos. con anteojos, con chaqueta, Sí, con función camisa presidencial. abrochada en el broche superior del cuello, el segundo, que compuestito. Boric, que es como el sol de este sistema de candidatos, porque es quien va primero y probablemente quien va a ganar en cualquier escenario, ¿no? Ordena el sistema en función de él. ¿no? Y él mismo se está comportando con el peso de la noche, ¿no? La sombra del peso de la noche, está actuando como si fuera a ganar. Y entonces en ese si fuera a ganar, todos sabemos que hay un escenario de campaña y hay otro escenario de gobierno. Si ganan las campañas son en poesía y ahí, bueno, por favor, que la ADC tiene lacra y no los vamos a querer ni Sí. en ninguna instancia, pero a la hora de gobernar.
el día de mañana, cuando muy probablemente se dé el escenario que el PC pase a la oposición. A la oposición desde la izquierda se va a necesitar. ¿Tú crees que el Sí, PC va a renunciar a es ser que yo estoy pensando en ese mismo escenario. Completamente. El pragmatismo del PC, perdón, y del PC que es cada vez más relevante, es decir, del PC de Camila y Carol, ¿Sí? no el PC de De Telier. va al gobierno. Vamos a ver Sí, tensiones, no, sí, por supuesto, pero Sí, ya hay no, tensiones, ya hay tensiones. No, va a haber tensión, pero desde A ver, ahí. el PC va a ir Ya, al pero si el gobierno. gobierno se queda, si el PC se queda adentro y se disciplina, no es un problema para el Frente Amplio. Pero si el PC llega roncando a ese gobierno. Exacto. Jadwe se autoexcluyó, pues le Bueno, hizo la pero pega. esa pelea se va a manifestar. Bueno, pero eso no está decidido. No, pues es un está en- escenario que hay que contemplar. Exacto. Entonces no me parece descabellado tender puentes con el mundo de la desconcertación, que además está naufragando y que va a aceptar cualquier oferta. No, porque además va a tener siempre que desde ese mundo levantar la sombra de la derecha, de los poderes económicos, y entonces va a haber espacio para muchos. Si tuvimos un enemigo común en la primera vuelta, es mucho más fácil juntarnos en la segunda. ¿Te fijáis? Y hacer negocio. Entonces, al final, oye, pero y entonces Jasna Proboste no solamente decide sacarle chucha y media a Sichel, también decide no tocar a Boric. Y no tocar a casa. Bueno, pero si tú pensáis como ella, que tiene que tomar una decisión para eventualmente ser la segunda, ella tiene 2 espacios de crecimiento teóricos, ¿cierto? Sí. 2. Y toma una decisión bien concreta, que es Funcional. minar la elegibilidad de Boric, o sea, de Sichel, más no necesariamente llevarse sus votos. ¿Te fijas, no? Entonces, por eso yo te digo que esta cuestión no es tan... Sí, hay pasión, obvio, deben haber razones y razones mal Pero calculadas. imagínate Boris negociando con Yarna la entrada de un sector de la DC y del mundo de la concertación al gobierno del Frente Amplio. Gracias. Es viable, es posible en un escenario de alta fragmentación como el que estamos. Yo no lo desecharía de buena primera. Hoy parece imposible por lo que representa y dice el significa. experto? No, lo que pasa es que todo esto puede ser. El experto. Estamos sacando cuentas un poquitito anticipadas y siguiendo la lógica que animaba a esta conversación y que estaba en el espíritu de este programa varias veces y de otros, que es la lógica del padrino. Esto no es personal, weón, son negocios. Estamos adelantando mucho. No sabemos No, si estamos ya, tratando de weón, entender cuál es el negocio. En cualquiera sea las posiciones, si va a ser un actor relevante o no lo va a ser. No sabemos cuál va a ser la composición del Congreso, quiénes van a estar elegidos. Buen punto. Nadie que conoce bien un negocio apuesta, weón, si no conoce cuál es el capital y cuáles son los interlocutores. La plata que hoy día está rondando, weón, puede no valer nada en 4 meses más o puede valer mucho. Es una decisión que van a tomar después. Y es esa la razón por la cual esta lógica de la explicación racional táctica a mí no me convence. Y me convence más una cosa más prosaica, menos noble si ustedes quieren, pero mucho más humana, que la de, weón, Yarna no quiere saber Este weón se va conmigo. exacta. ¿Ah? Yarna no, me lo no quiere llevo. salir cuarta y si está aquí a mano, este es el mío. A ver, lo pero llevo. les hago otra pregunta. ¿Jasna no podría ser segunda? ¿Alguien cree que Jasna podría ser segunda? ¿Pirincho? Pasar a la segunda vuelta. ¿Sí? Tendría que darse algo muy raro, esto lo discutimos alguna vez en un programa, además del desplome de Sichel, tendría que repartirse la votación entre los 2 candidatos de la derecha relativamente uniforme y que Yarna sacara un voto más que cada uno de ellos. Ujú. Y me corregirán los que saben, particularmente Gonzalo, pero no hay oferta electoral para hacer esa guardia. ¿Qué crees tú, Gonzalo? Yo creo que los votos, primero hay dos cosas que están pasando. Si ustedes se fijan, esta es la elección presidencial donde los temas no tienen que ver con política pública. Cero. 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 Es solo ética. 100% política. 100% política. Política, ética, emoción, sí, está ahí. Sí, La política, sí, o sea, sin duda. Amigo, enemigo, Yo te le pongo- odio, te pongo quiero. El nombre genérico que es política. Carl Schmitt. ¿Ah? Esto es 100% política, Sí. no hay política pública, no hay ni por natal de los 6 meses, no, nada. No hay ninguna de esas ofertas que esté hoy día permeando. Y por lo mismo, la audiencia de eso está bajando. La audiencia de la política. No nos sorprendamos de que en noviembre, el 21 de noviembre, terminen votando menos de 6 millones de personas. No nos sorprendamos. Cuando uno mira la encuesta, el que puntea es el no sabe, no responde o ninguno. Pero eso desde hace rato, ¿no? Cuando uno mira por quién no votaría, pasa lo que no había pasado nunca, que los 3 candidatos que van primero están Tienen por mayor sobre, rechazo. por sobre Sin duda. rechazo por sobre aprobación. Sí. Lo que habla de que Ahora. para beneplácito aquí del dueño de la marca,
Lo del desplome puede ser de que tenga un revival, tenga un segundo, tenga otro gobierno más que gane, cualquiera que sea Boris, sea Sichel, sea Kast, el que gane va a encontrarse en un mundo muy parecido al actual. Ya, pero si eso- Pero, si eso es correcto- pero ¿no puede pasar ya, no? Yo- Perdona, Es de laboratorio lo de ya. ¿pero puede o no puede? Es que es muy de laboratorio porque. No, la pero lógica, de nuevo, mantengamos los datos que acaba de poner Gonzalo Por el sobre la argumento- mesa. por el argumento Si que es hizo- razonable suponer que van a votar 6 millones de personas, pongámosle 7, para Menos. hacerlo más larga. Menos de 6. Ok, 6. Y ya 3 millones de ellos se pronunciaron por 2 de los candidatos que están en disputa. ¿De dónde sacáis el público adicional, weón, para que Proboste pase segunda vuelta? Es decir, entre menor votación hay más certeza respecto a la escasa movilidad que tienen los candidatos. A contrario de, entre mayor participación hay más sorpresa y más movilidad. Si efectivamente Gonzalo tiene la razón y esta es una elección que termina no calentando a nadie o movilizada más bien calentando mucho. por pero- las emociones, Pero alejando también a muchos. ok, Generando rechazo, Sí. porque todo se trata de una pelea en el barro. ¿dónde crece Proboste? Mira, si Proboste es en la DC, como la conocemos, esa posición intermedia, a medias aguas, esa tibieza, esa tibieza. Pero no es así. Si es así, No, ella apostó por una agenda de izquierda. pero es que, sí, es que es un error, porque si es una agenda izquierda tenía Boric. Obvio, y por eso que Entonces, Maya Fernández... ¿Dónde está el espacio para una segunda agenda, una versión B? No hay. Pero te vuelvo a preguntar Y cuando uno entonces. mira el auge de Kast tiene que ver también con el ambiente de polarización que tomó la elección. Sí. Esta no es una elección de programas. Nadie está mirando ni el programa de Boric, tampoco está mirando el programa de Kast. Por eso que aquellos que se ríen de la zanja son los mismos que después se ríen de Boric porque borró todo lo del programa. Lo está borrando todo, ¿no es cierto? Diciendo, haciéndolo de nuevo. Los programas no van a correr aquí. Nadie está conversando de qué va a hacer, qué va a hacer, qué no va a hacer, cuál es la política, nada. Hoy día lo que está dominando la escena es polarización, energía y de alguna manera contraste. Y en eso, Boric y Kast son el contraste. Ahí está la energía. Hay un espacio muy pequeño para que logre aparecer un elector que apareció en las primarias, ese elector que fue a contener, dijo, no quiero a Jadwe, quiero algo nuevo, quiero algo distinto, no quiero extremos. Ese elector apareció en las primarias. Pero fíjate la diferencia, las primarias sí estuvieron muy dominadas por los programas. A los candidatos les preguntaban por los programas, ¿usted va a hacer esto? Chuta, no, que sí, que no. Hoy día, cero. Posición política, nada más. ¿Tú querías decir algo, Mirko, antes de cambiarlos de tema? Me estaba sirviéndome el beef Bueno, bourguignon. le voy a pedir un minuto para que no dejen pasar esta antología, Cabernet Sauvignon, que Demasiado está bueno. más bueno que la cresta. Salud, Pirincho. Salud. Salud. Salud, Con Bueno carne, verlos, ¿ah? Sí. Aparte que los números de Delta están subiendo, así que tal vez nos vuelvan a encerrar. No. Sí. ¿Sí, no? A los que no se vacunan, que los vacunen. No, que si lo encierren primero. Macari ya pidió Yo quiero hora. encierro permanente. Pero no solo. De que elegir Nunca. su encierro. Oigan. Quiero decirles que este viejito se acaba de poner la Pensé que iba a mostrar un tatuaje, la huevón. vacuna de refuerzo. Cuarta dosis. La tercera dosis y voy por la cuarta. Bien, ¿Te me hiciste un parece. pescado igual que Sichel? ¿Ah? ¿Un tatuaje de pescado? No, tengo otros tatuajes, pero no un pescado. Oigan, en este escenario de desafección, a mí me llaman la atención Oye, algunas lo que cosas. Sí vamos a aclarar al tiro, ¿ah? ¿Sí? El chiste de que Piñera era el rey de las vacunas, ese chiste de aquí. Sí. Lo trató de piratear Meo. Sí. Tenemos algunas Sí. dudas del origen del pirateo. Tenemos algunas dudas. Pero ese chiste ni siquiera le salió bueno. No, De verdad. Ese no. chiste de aquí. El rey del cuando- vacunazo es Piñera, ese es de Comando Jungle. Oigan, pasémonos un poquito a Piñera porque a mí me quedan algunas dudas, precisamente sobre el comportamiento de los parlamentarios. A propósito de lo que estábamos conversando. ¿Por qué creen ustedes, y para empalmar con ese otro tema de Piñera, por qué creen ustedes que en el caso de Sichel sí se produce una desafección de los parlamentarios que retroceden respecto de él, y sin embargo Jasna Proboste sí puede contener, por lo menos hasta ahora, en mayor medida ese éxodo? ¿Qué opera en la cabeza del parlamentario, cierto, que está viendo dos candidatos que ninguno de los dos va a ganar, en teoría, cierto, y que todavía no queman las naves, no se desafectan? Uno más o menos obvio. ¿Cuál? Que unos tienen alternativa y los otros no. Ya. Es decir, si yo fuera parlamentario de derecha y cachara que con Sichel me iba a la mierda la elección, tengo una alternativa, mejor o peor, pero que el blondo fascista al lado.
en el caso de los parlamentarios de Proboste, no tienen alternativa. Es con ella o nada. Porque además al frente no te Los van a escupir. No te quieren ni por si acaso. No. Pero además que todos van a tener su oportunidad porque buena parte de la parte final de los últimos 100 metros de la campaña se van a tratar de la acusación contra Piñera. Sí. En la Cámara de Diputados, por lo tanto, todos los diputados van a tener su oportunidad. De eso De deberíamos hablar. demostrar. Es que es precisamente para allá los quiero llevar, porque ese es el otro gran hecho tectónico de este proceso. O sea, lo que estamos viendo ahora, acusaciones más, acusaciones menos, son una parte. Luego, esto va a volver a dividirse entre gobierno y oposición. Si Más esto o fuese, menos. por eso, si esto fuese solo gobierno y oposición, como lo vimos en el programa pasado, tendríamos el resultado, estaríamos jugando con el resultado marcado. La acusación constitucional no pasa. Puede que pase en el Congreso, se rechaza, en la Cámara de Diputados, se rechaza en el Senado, ¿cierto? Pero, por alguna razón, se instala una pequeña duda. En este contexto, ¿cierto?, de desplome de los candidatos o de uno de los candidatos del sector, de desafección y probablemente pensando en la parlamentaria, ¿esos parlamentarios pueden jugar con el lastre de Piñera y de Sichel? ¿Puede eso cambiar el escenario de la acusación constitucional? Parto por ti, Mirko Macari. Sí, yo creo que está todo líquido. O sea, la acusación no se vota en el Senado este domingo. Se va a votar muchos domingos más adelante, por decirlo en términos figurativos, varias semanas más. Y va a haber otro contexto, depende de la información que haya salido. Incluso la información respecto a los negocios de Piñera. Por ejemplo, a mí hoy día me contaban que Canal 13 tenía guardada una información, no sé si era cierto o no, pero como estos programas, por ejemplo, durante el primer gobierno de Piñera, los hijos de Piñera habrían comprado una central hidroeléctrica en Uruguay, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, son temas que pueden ir saliendo información, se puede ir saturando más el ambiente. Hay un ambiente de insoportabilidad respecto de la relación entre política y negocio, y Piñera simboliza y representa muy bien eso, siendo presidente y a la vez, porque nadie cree lo contrario, ¿no? Sí. Gestor de sus propios negocios, por debajo, por cierto. Entonces hay que ir viendo. Y yo no tengo ninguna duda que obviamente la acusación se va a aprobar en la Cámara de Diputados, toda la oposición está alineada, salvo Pepe Out, que armó su negocio con mucha visión, y el Senado va a hacer una decisión a penales. No creo que te pueda dar como No, eso tiene sentido, tanta porque seguridad. además, siempre que hay incertidumbre genera beneficios para alguien. Sí, pues. O sea, si te fuera una cosa resuelta, matemática, como dice, gobierno oposición, mira, tiene que haber 5 senadores del gobierno para que se den vuelta e instituyan al presidente de la República. Algo que no resiste lógica. Pero en la incertidumbre está la ganancia. ¿Ah? Es decir, mira, yo le voy a dar una vuelta. Y el rey de eso, por ejemplo, a José Osandón, que está en eso, ¿no? Está dándole una vuelta y todo. Ahora, yo creo que este capítulo de Sichel puede haber despejado bastante los ánimos respecto de la acusación constitucional. ¿Ah? Porque es verdad, cuando estás en competencia, cuando tú vas corriendo, cuando estás sobre todo aquellos que han corrido maratón, que no es mi caso, yo nunca he corrido ni 2 cuadras, pero aquellos que corren maratón dicen, mira, hay un minuto en que la polera te pesa. ¿Ah? En que te acuerdas, como en el kilómetro 22, dicen los expertos, dicen que te empezás a acordar el muro. si te pusiste o no te pusiste los calcetines correctos. ¿Ah? De que dicen, porque lo empezáis a sentir todo. Pero yo creo que en la medida que se despeja el tema respecto de la elección presidencial, que no hay esa incertidumbre, yo creo que el alinearse empieza a tener más sentido, empieza a tener beneficio, empieza a tener de alguna manera también, recordemos una cosa, un detalle, ¿no? Candidatos presidenciales tienen que sacar 50% más uno. O sea, Sí, po. para pasar a segunda vuelta deben sacar más del 25%. Hoy día venía una editorial en el diario El País Pero los parlamentarios... sobre la situación de Piñera. O sea, la situación de 5 o 6 Piñera puntos. expone a Chile en el mundo. Sí. O sea, esto ya está siendo un tema global. La Pero es que situación yo de pienso Piñera. una cuestión más, tal vez más doméstica. Si es cierto que una parte del problema de la debacle de Sichel sea la configuración de la derecha post-elección y las hegemonías dentro de la derecha, al mismo tiempo que Kast puede estar sacando cuentas alegres, dice yo me quedo con la derecha si es que esto ocurre de esta manera y finalmente Sichel se desploma, habrá alguien como Manuel José Sandón u otros que digan, bueno, Kast no puede estar solo en este negocio. Y ese negocio depende, ¿cierto?, entre otras cosas, de desafectarse no solo de Sichel, sino que también de Piñera.
Porque esa es finalmente la derecha que se muere, po. Es la derecha que lleva dos periodos completos apostando a elegir a alguien que no es de sus filas o no 100% propio para ganar una cierta proporción y pasar más allá. Sería muy pretencioso tratar de lograr el racionamiento de Manuel José Osandón. Ni Freud. Sí, Algunos que decimos que, sí, que más ello Freud. existiera. Pero tratar de ocultar eso. Pero yo creo que finalmente hay una dinámica, y lo dijimos aquí, ¿verdad? Si termina ganando Boric y es Kast el que pasa a segunda vuelta, Kast, sobre todo si en segunda vuelta roza los 40 puntos, queda instaladísimo. Cualquier pestañeo, sobre todo de un presidente que va a ser de minoría. En la misma dinámica que tú dices, bueno, ¿y el PC qué va a hacer? Se va a cuadrar detrás, se va a abrir, va a ser un presidente de minoría. Por el fraccionamiento político, por la relevancia que tenga el Congreso, por el coqueteo de algunos de transformar el Congreso en el eje del poder. Lo que va a reflejar es que ese poder está muy fraccionado, muy dividido, de múltiples agendas. Y por lo tanto, hay un incentivo también para aquellos que pretenden, dicen, bueno, si Chile hoy, mañana soy yo, incluido el propio Sandón, ¿no? Dice, a mí lo que me conviene es que Sichel pase como sea, aunque sea por medio punto, ¿ah? Como dice la pelota, con medio gol se gana, y después vendré yo, dice, ¿ah? Después vendré yo, habrá una alternativa para mí. Pero si es Kast el que pasa, luego Sandón y un montón, una larga lista de nombres, incluido don Andrés Alamán, ¿no? Pasan A retiro. al descuento, ¿no? ¿Está jugado, Pirincho, no? Sí, yo tengo una posición un tanto distinta. Lo primero que tengo que aclarar es que en la explicación que he entregado la semana pasada pude haber cometido una equivocación grave, y es que yo supuse que al igual que el resto de las autoridades que enumeran la Constitución, en la posición constitucional de aprobarse en la Cámara de Diputados, el presidente iba a quedar suspendido. Y efectivamente no hay una mención expresa al presidente, tampoco en contrario, por lo tanto hay un cierto vacío legal. Pero cuando yo escucho al vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, decir el presidente no queda suspendido, bueno, me allano y asumo que me equivoqué y que lo que me pareció un vacío parece que no es tan... O sea, Jaime Baza te mandó un informe en derecho, no hizo una opinión. El nuevo roquero del Partido del Orden del Frente Amplio. El nuevo orden. El nuevo orden. Obvio. Más bien, claro, todos esos son nietos roqueros del Partido del Orden, y ahí va mi reflexión. Yo creo que la derecha hace mucho rato, y esto lo hemos discutido muchas veces, se cindió de Sebastián Piñera. Lo hizo primero Lavín, lo hizo después Desbordes. Cuando vimos los debates de las primarias parecía una competencia por quién era menos de derecha. Pero esta acusación no se trata de Sebastián Piñera, Es que se trata de la presidencia de Chile. A eso voy. Piñera da lo mismo en esta vuelta. Todas las cosas que nosotros le conocemos a Piñera son infinitamente menores a las que le conoce su propia gente, los que lo han apoyado, los que lo han promovido, y por lo tanto razones para acusar constitucionalmente al presidente de la República por haber infringido la ley, la Constitución, o en este caso una figura que me parece muy bonita, por poner en riesgo el honor de la nación, de sobra en ese mundo. Aquí lo que va a jugar es el orden, es decir, la derecha no va a estar dispuesta en un momento de turbulencias, que significa enfrentar una convención constitucional que está redefiniendo nada más que nada menos que el contrato social y político para los próximos 40 años, y una elección además compleja desde el punto de vista presidencial y parlamentario, no va a estar dispuesta a votar un presidente de la República, cualquiera hubiera sido. Como si tú hubieras dicho, la derecha nunca va a estar dispuesta a aprobar un retiro de fondos de pensiones que nos iguale a Perú. Un mes antes del 10%, no había nadie en el mundo de la derecha dispuesto a apoyar una medida así. Pasó un mes y cambió un contexto. Y entonces acusaban. Hermano, te lo concedo. El Partido del Orden de los economistas salió en bloque a decir que si se aprobaba el primer retiro, entrábamos a la B de frentón. Te lo concedo, esto se acababa. Esto es un poco... Entonces, a lo que nos estamos enfrentando, más allá del gobierno de Sebastián Piñera de estos 4 años, nos estamos enfrentando a un fin de ciclo. No hay fines de ciclo en Chile que no sean con ruptura. Nunca se inaugura un nuevo orden institucional o constitucional si no se quiebra o rompe el anterior. Y eso tiene que ver en país presidencialista con la continuidad
simbólica de la presidencia de Chile. Sí, lo que Yo pasa... a lo único que apelo es a la memoria histórica del país, a cómo funciona. Pero yo creo que Eso no, cuando no, hay cuestiones no, académicas. no ahora, tenemos... Para efectos prácticos, Pinochet terminó su periodo. No No, pero tenemos... Allende no, po. No, pero me refiero que si hay Pero, si periodos no, de cambio... No pero, tenemos- o sea, esa es la trampa, que de eso no se trata. Justamente estamos en el ciclo que inaugura Pinochet en el año 80. Pero mira, déjame terminar. No tenemos un desacuerdo respecto de la orientación y dirección del proceso. El desacuerdo que probablemente tenemos, y un desacuerdo descriptivo, que no tiene que ver con lo que a mí me gustaría que ocurriera, sino con las probabilidades que yo le doy a lo que va a ocurrir. Nuestro desacuerdo tiene que ver con la velocidad y profundidad del deterioro. Yo creo que esta acusación constitucional se va a aprobar por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no va a ser destituido el presidente porque se requieren 2/3 calificados en el Senado. Y probablemente tu tesis es correcta, la distinción que tenemos tiene que ver con los tiempos. Si esta acusación se votara en 4 meses más, yo estaría más cerca de ti. Pero como esta acusación se va a votar probablemente en un mes más, En febrero no trabaja nadie en Chile. mi particular percepción, y Hace ojo, rato que no no pasa solo eso. la derecha, y ojo, no solo la derecha, hay un conjunto de los actuales senadores que no están dispuestos a sumar a la incertidumbre institucional el hecho de destituir a un presidente de la República. No digo que eso es Con lo que a cual- mí me gustaría, con digo lo que eso cual- es lo que creo con que lo va a cual ocurrir. Firman la sentencia de muerte del Senado como institución para el próximo periodo. Probablemente. Puede ser que no. Yo creo que eso depende mucho de aquí como siempre la gente se para arriba del púlpito. Si el Frente Amplio elige la cantidad de senadores que promete elegir, va a haber Senado. Si el Frente Amplio no elige la cantidad de senadores que promete, no va a haber Senado. O sea, esto es así como que hubiera aquí principios. ¿Y Telier y Carmona llegan al Senado? ¿Ah? ¿Y si Telier y Carmona llegan al Senado? Hay Senado. Hay Senado. Ahí no lo saca nadie. ¿Tú crees que Telier llega por casualidad de llegar a ser elegido senador por la República Metropolitana? 8 años de Senado. No sé, no, vamos a no ver. pasa nada. Vamos a ver. No está pasando en todo caso todavía. Sí. Pero a mí me hace sentido lo que se le ha dicho en que incluso en los momentos de mayor desorden, incluso en los momentos de mayor confusión, la pulsión es a aquellos que sienten y palpitan que van a estar sentados entre algunos 120 en la moneda, no van a querer dejar como registro el que se destituye un presidente de la República. Sobre todo si va a ser Apostemos. un presidente de minoría. Apostemos. No, yo te apuesto. Y yo voy por algo toda, Yo voy a que el presidente Y yo voy por Sebastián algo Piñera toda- y yo voy le por- va a entregar la banda al próximo presidente, cualquiera este sea el 11 de marzo del próximo Y año. yo voy Ok. por algo todavía menos prosaico, porque la definición que hace Gonzalo la hace, y probablemente en la experiencia, las miserias propias de la política, con la calculadora en la mano. Yo todavía creo, para bien o para mal, creo que hay un conjunto de senadores y diputados que, independiente de cuál vaya a ser su posición en el próximo Parlamento, consideran que más allá de todo el prontuario que tiene el actual presidente de la República, el mal mayor de destituirlo en un momento de fragilidad institucional como el que existe es todavía mayor que el hecho de dejarlo pasar cuando está a punto de irse en términos reglamentarios. Y esa es la razón que, por bueno, la cual es que creo. Yo no esperaría que apostara a otra cosa, por algo eres el hijo rockero del Partido del Orden. ¿Y tú Efectivamente. apuestas O sea, el que Partido del Orden. Piñera... Piñera es destituido. Por Ahora, el la- Senado, en una definición a penales, por Sí. supuesto. Es Yo que, no- es que- yo es que no- sí ¿Qué es consiste cierto, la sí es apuesta? cierto, sí es cierto Porque que no está Camus. la pero única variable que no vamos a repasamos. repetir la misma apuesta. Sí es cierto que en el WhatsApp de la campaña de Sichel, la principal preocupación de los que estaban ahí es cómo esto, lo que le estaba ocurriendo a él, impactaba en la contienda parlamentaria. Hoy día es cero. Está bien, pero ¿cómo es? ¿No hay ninguna consideración de carácter electoral de amarrarse a Piñera hoy día? Tú la descartáis de plano. No tiene costo electoral amarrarse a Piñera. Hoy día no. Yo compro la apuesta y la voy a hacer todavía más grande. Insisto, esto no es lo que me gustaría, esto es lo que creo que va a ocurrir. El hot tub. No van a existir los Una 2/3 semana de para destituir al presidente. Ya. No solo, ¿En qué pileta nos bañamos? no solo porque toda la derecha va a votar en contra, sino que a lo Porque- menos 4 senadores de la oposición Insulza, Carolina van a votar en Goy, contra. Sí, Jorge mira, Pizarro. La fuente alemana
Las patitas, para no provocar a nadie, las patitas desnudas de aquí de los presentes en la fuente alemana. Por supuesto. ¿Esa es la me apuesta? gusta, me gusta. Esa es la Ya, apuesta. a mojar las patitas en la fuente alemana. Sí, además va a hacer calor en Se diciembre. imprime. ¿Eh? O sea, el perdedor se moja las patitas. Claro, si Claro. Piñera se mantiene su puesto, yo voy, me arremango mis pantalones. Y hagámoslo, Y me meto a la fuente alemana. En un horario hay que buscarlo Pero bien, si hay me, que buscarlo bien llevan, ese si me horario. llevan detenido, ustedes me tienen que ir a sacar. Después del espectáculo de mostrar las patitas hasta el tobillo, vamos a la fuente alemana. Oigan, Sí, y en un horario donde probablemente no estén aquellos distinguidos ciudadanos que escupieron, que agredieron, que ahuyentaron y que violentaron a la constituyente Rendón, alias tía Pikachu, en lo cual no sé si da para comentarlo, pero habla probablemente de una de las paradojas más significativas de no, este si, proceso. si está muy álgida la cosa, lo llevamos a la laguna del parque intercomunal. Aquí. Claro, podemos cambiar la fuente. Podemos cambiar Los la fuente. patitos, los Claro. patitos ¿Ah? de la. ¿Cómo se llama? Oigan, Pero Chipulín- en las Condes tú tenías amigos. ¿Cómo ¿Cómo no hay una pileta aquí? Un Donde- free pass, un free ¿Cómo donde no pass. hay fuego una se pileta desactiva. acá? No me acuerdo cuál, no soy vecino de las Condes, no Sí, sé. algunos amigos me quedan todavía. Oye, medio segundo antes del poroso curioso de la semana, esta semana hay una apuesta importante de un sector político y de un sector marginal a la política de reeditar el 18 de octubre. Llamados amplios a las movilizaciones de viernes, sábado, domingo y lunes, que finalmente es el aniversario del estallido social, ¿cierto? Afirmativo. Para meterle presión a la olla. Su impresión de éxito de ese esfuerzo, ¿cuál es, Pirincho? Todo, de Guata. al igual como analizábamos el debate, todo un problema de expectativa. ¿Contra qué estamos jugando? ¿Vamos a tener hueveo? Sí. ¿Vamos a tener movilizaciones? Sí. ¿Vamos a tener incidentes? Sí. ¿Vamos a tener actos de violencia? Sí. ¿Vamos a tener la recuperación de un cierto espíritu revolucionario que se inspira en lo que ocurrió en el original 18 de octubre? Sí. Dicho todo eso, infinitamente menor y secundario respecto a lo que fue la gesta original. Ok, Macari. O sea, yo sigo sosteniendo que el estallido en la elección del 15-16 de mayo entró a la convención y por lo tanto ese mismo día, lunes 18, la convención comienza a discutir la sustancia, los temas de fondo de la nueva constitución y ese yo creo que es el gran hecho político. En torno a esto van a haber manifestaciones, van a haber personajes que siguen viviendo desde la lógica de la revuelta callejera, por supuesto, si eso está ahí, pero ya no tiene la energía, la fuerza ni la magnitud. Es como dije en el programa vecino, ¿no? Un gran plato de mortadela, ¿no? Y por eso que episodios como la funa a la tía Pikachu, como la muerte de esta observadora de derechos humanos, el día domingo, ya no tienen la épica, son trágicos, ya no tienen la épica del primer mes de movilizaciones, que era muy agitado, muy ¿Algo influyó violento, que no haya sido un pero que Marín de tenía Carabineros? fuerza. Por supuesto, ¿no? Sí, Por supuesto. sí, Si está- otro escenario era... Sí, no, como decía un jefe mío, que pasó por Paz Ciudadana, en Misco no hay nada más mentiroso que los pacos. ¿Ah? Y eso que antes era como secreto a voces en cierto mundo, hoy día es un conocimiento público. Entonces el desplome de las instituciones continúa y el ánimo de distancia de la política continúa y hay grupos que viven de la asamblea de Juan Gómez Milla permanentemente y creen que están en esa asamblea siempre, pero la verdad es que esa energía ya salió, básicamente en la Plaza Dignidad, esa energía está en el Congreso Nacional, en la institucionalidad, incluyendo ¿Entiendo bien? ¿O el la, momento revolucionario pasó entonces? la revolución no, el momento de agitación callejera sí. Estamos Que ahora hay una enfrentando, diferencia que antes no existía, que pero por hay la supuesto. agitación callejera y la revolución. Lo que pasa es que una cosas- parte de los que estaban llamados a rodear la convención entraron a ella, eso es lo que está diciendo. Exactamente, no, exactamente. Y la A política pesar con de que les eso... vaya como les va, Y cuando la, la política, y la política con eso hace La una vieja parte tesis estupenda. la vieja tesis del orden. Estamos en una revolución porque faltando un mes para las elecciones se acusa constitucionalmente al presidente. Tuvo notable esa cuña, ¿no? Es como el alter ego del desplome. Exacto. Claro, con lo que los Oye, viejos conocen Gonzalo, como el orden. ¿tú creéis que también se apaga o se enciende? Yo creo que va a tener un 18 de octubre movido, en parte porque si bien la nueva concertación, el Frente Amplio, está tratando de contener, yo creo que le pasa
Los otros te están haciendo un poquito. Po. Lo que le pasa a lo que le pasaba a la concertación antigua, de que hay gente que los desconoce, ¿ah? Que cuando están en la calle, no, esa pretensión del pueblo, ¿no es cierto?, de estar vestido del pueblo y de ser el contenedor, le dicen, no pasa nada, no te reconozco, te escupo, y eso está ahí, ¿ah? Esa tensión está ahí. Pero sí me hace sentido de que está tan institucionalizado el camino. Además cuando uno ve a Atria y a Baza, que ya ven que su constitución está lista y va a pasar por el medio, ¿ah? No van a permitir que nada lo distraiga. Que nada lo distraiga. Esa constitución se demoraron 20 años en escribirla. Ya vieron que la pueden aprobar, porque aprobaron, el reglamento pasó 110, y dijo, está el camino. Lo dijimos aquí hace varios capítulos atrás. La definición del camino era lo único relevante. Ya está el camino. O sea, nos van a sobrar un par de meses para tener una constitución nueva. La constitución de Baza, la constitución de Atria, va a pasar. Y esa constitución no necesita ningún 18 de octubre que la distraiga. Su poderosa de la semana, mi queridísimo Pirincho Navarrete. Decirle a los auditores que estamos nosotros en directo, estamos grabando este programa minutos antes de que se emita. Y comiendo. Y comiendo, y tomando, y cuando se apague esto vamos a seguir comiendo y tomando. Pero el chat en vivo va a estar disponible y nuevamente van a poder apostar ahí por su poderosa de la semana para ganarse el gin de Destilados Quintal. Pirincho. Está difícil esta semana. La primera pulsión probablemente por cómo se han generado los hechos y repitiendo la nominación que alguna vez hizo Mirko, poner a Yarna Proboste y a partir del debate por todo lo que generó. Pero ¿sabéis qué? A propósito del debate, hay un hecho que me hinchó un poquitito las pelotas. El minuto inicial de todos los candidatos es el minuto inicial. Cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Con su minuto. Sacarse la ropa, weón, levantar la mano, hablar puras huevas, que es lo que la mayoría de ellos hace. Y me pareció, weón, que el profesor Artés, con quien no tengo una gran sintonía, quiso hacer un gesto, weón, y no terminó. Y en aras de ese gesto, weón, quiero nominar como poderosa la semana a esta mujer, a esta abogada, a esta activista, que no es del grupo de cerebrados que anda insultando, escupiendo a una representante popular como la tía Pikachu, que en el marco de un esfuerzo sumamente genuino y en circunstancias que se investigan, perdió la vida. Como han perdido la vida muchas personas durante este proceso y que independiente de las causas, muestran que hay una pulsión, que hay una vocación, que hay un testimonio bastante profundo. Así que yo a ella, y para en algún sentido terminar de reivindicar el gesto del profesor Artés, inconcluso, es que la voy a nominar como poderosa de la semana. Perfecto. Mirko Macari. Y poderosa de la semana es Daniel Matamala. Después de una brillante columna titulada Prontuario el fin de semana, que habla de cómo Piñera le ha pesado la pichula por la cara a todos los chilenos, ¿no?, en su relación con la política y los negocios, ¿no? Encabeza este reportaje que termina de remecer al oficialismo, a la alianza gobernante, al gobierno, a todo ese mundo. Y por lo tanto es un buen momento para los periodistas y creo que el mejor de todo en su tono, en su forma, no compartiendo a veces muchas miradas o todas las miradas de Daniel. Creo que Daniel es por lejos el mejor periodista hoy día en el escenario, así que lo he nombrado poderoso la semana. Gonzalo Miguel. Yo traía otro poderoso, la verdad. ¿Ya? Pero lo de Pirincho me hace sentido en una dimensión importante. Yo creo que una víctima inocente del odio, de la rabia, del descontrol, no los fuegos artificiales, merece ser poderoso de esa manera. Porque habla de que cuando se equivocan los caminos, las víctimas siempre son personas que en el fondo estaban ahí, ella estaba ahí para asegurarse que nadie lo pasara mal, para asegurarse que se protegieran los derechos de otros. Más allá de que somos distintos, ¿no? Yo creo que merece ser, ¿no?, una víctima inocente de ese odio, de ese descontrol que a veces se toma a la calle y me parece bien nominarla como poderosa de la semana. Perfecto, entonces Un homenaje póstumo. no hay nada más que decir. La difunta estudiante de Derecho, ¿su nombre es? Nadie se acuerda. No lo recuerdo. Denise.
Denise entonces es la poderosa de esta semana y yo solamente voy a hacer un voto de minoría porque me parece que las mismas circunstancias ameritan al menos nominar a la tía Pikachu. Porque yo encuentro que lo que ella hace, ¿cierto?, es develar una cuestión que es bien importante y que nos ha tocado a nosotros en esta discusión otras veces. Nos ha tocado incluso en conflictos internos con nuestros propios jungleros. Y es que, weón, ya está bueno. Si esta weá no se trata, weón, de ángeles ni de superhéroes. Se trata, weón, de ejercer la acción política y de representación dentro de marcos razonables de legitimidad, ¿cierto?, y de proximidad. Pero en tiempos revolucionarios las cosas no son Bueno, razonables. pero precisamente porque porque devela la misma irracionalidad de la que estamos hablando, que si finalmente desborda, ¿cierto?, la escena, vamos a terminar lamentando de este tipo de fenómenos 400 millones de veces. Voy a hacer ese voto de minoría solo para tener algo que decir, porque si no, no íbamos a la cresta. Porque lo de la tía Pikachu fue como un aperitivo respecto de la rabia y el odio que finalmente termina cobrando víctimas. O sea, al final del día uno dice, bueno, la solidaridad, uno dice, qué estúpido, No, pero está importante rescatarlo precisamente para no decir que ahora alguien terminó perdiendo la vida por lo mismo. el fenómeno venía incremental. Muchachos, agradecerles por haber estado hoy día en este presencial, esperando Oye, que Aligot, las cifras de... Aligot hoy día dejó los pies en la calle, se lució. Salud. No me pude aguantar con la carne, está demasiado. Está muy buena, ¿no? Tú viniste contenido porque querías estar en No, la tele yo flaquito, lo que pasa es que estupendo. Conté de yo critico ampliamente esa pretensión de los chilenos de hacer buenos asados, ¿no? Porque son malos asados en general, ¿Ya? salvo los de Miller y algunos otros. Pero Los tuyos y los míos. en este lugar, en este lugar se come muy buena carne. Sí, anduvo Sí, muy bien. anduvo muy bien. Muy bien. Queridísimos Nos jungleros, sorprendió. gracias por haber Me estado siento con más nosotros en este programa en Diferecto. Aquí le vamos a meter el dedo en la llaga a Jan Magnino. Pero No, pues sí. el eterno prometedor de Tomahawk. No, McKinnon el bueno, que no Ya. es Ian, sino que es Es que yo Andrew. con suerte Andrew. aprendía. Ahora Andrew. Andrew Magnino. va a cumplir su palabra. La va a cumplir. Sí, exactamente. Y nos va a cocinar él unos tomahawks. No hay plazo que no se cumpla. Queridos jungleros, gracias por haber estado con nosotros y al equipo de producción que en tiempo récord paró cámaras, micrófonos. Esperamos estarnos escuchando y si no es así, ustedes nos seguirán queriendo. Grande Cariño. José Miguel, ¿ah? Salud. Grande José Miguel. Grande Abrazo. José. Salud.